El desierto respiraba como una bestia dormida. El sol caía sobre las arenas con la fuerza de un juicio, y el viento arrastraba el eco de un pueblo que ya no sabía si seguía a Dios o al miedo. Las tiendas de los israelitas se extendían al pie del monte Sinaí, quietas como sombras bajo un cielo sin pájaros. Nadie hablaba. Solo se oía el crujido de la arena, el roce de las telas y el murmullo del hambre y la duda. El pueblo había visto milagros, había caminado entre muros de agua, había sentido la voz del Altísimo en los truenos, pero ahora el silencio los asfixiaba. Dios parecía distante y Moisés, su profeta, caminaba solo entre el polvo. Aquel día, cuando el sol se hundía detrás de las rocas, Moisés se arrodilló lejos del campamento. Las sombras del desierto lo envolvían como un manto. Su rostro estaba cubierto de cansancio y su corazón ardía con un fuego que no sabía si era fe o desesperación. «Señor», murmuró con voz rota, «¿por qué callas? Me llamaste por mi nombre entre las zarzas, me hablaste en Egipto, me diste poder para abrir el mar, pero ahora el pueblo duda y mi alma también tiembla». El viento se levantó, girando a su alrededor como si respondiera a su clamor. Moisés cerró los ojos y presionó el rostro contra la tierra. Las palabras salían de su pecho como relámpagos contenidos. «No quiero ser grande, no busco gloria, solo quiero oírte otra vez. Si tu voz no camina con nosotros, ¿de qué sirve la tierra prometida?». Entonces el cielo se estremeció, no con fuego, sino con un silencio tan profundo que parecía respirar. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una, y el monte, lejano y oscuro, se iluminó con un resplandor que no venía del sol ni de la luna. Moisés levantó la cabeza, el Sinaí lo llamaba. Volvió al campamento. Los ancianos lo miraron con temor, porque su rostro tenía un brillo que no era de este mundo. «Dios me llama», dijo con voz firme, «mañana subiré al monte». El pueblo se estremeció. Algunos lloraron, otros gritaron. Nadie se atrevió a seguirlo. Sabían que el monte ardía con la presencia del Eterno, y quien subiera sin pureza sería consumido. Esa noche el cielo no durmió. El Sinaí se cubrió de nubes oscuras que parecían vivas, como si el mismo aliento de Dios descendiera sobre la tierra. Relámpagos sin trueno cruzaban el aire, dibujando símbolos que los hombres no comprendían. Miguel, el príncipe de la luz, descendió en silencio, invisible a los ojos humanos, para custodiar el paso del profeta. A su lado, Uriel encendía las corrientes de fuego que marcarían el camino. Al amanecer, Moisés se ciñó el manto. No llevó pan ni agua, solo la vara que había tocado el mar. Sus manos temblaban, pero su corazón ardía. Dio un paso hacia la montaña y el viento rugió como un león. Cada roca que tocaba parecía latir. Los ángeles lo seguían, invisibles, guardando la distancia sagrada. El monte no era solo piedra, era el cuerpo del cielo descendido. A cada paso, Moisés sentía cómo la realidad se deshacía. El aire se espesaba, el suelo temblaba, y la luz se volvía tan intensa que los ojos le ardían. A lo lejos, el pueblo lo veía como una figura diminuta ascendiendo hacia el fuego. Algunos cayeron de rodillas, otros cerraron los ojos. Nadie sabía si volvería con vida. Cuando alcanzó la mitad del monte, una ráfaga de viento lo lanzó contra el suelo. Las piedras vibraban, y un estruendo profundo resonó desde las entrañas de la montaña. «¿Quién osa pisar mi santuario?», retumbó una voz que no venía del aire, sino del alma misma de la creación. Moisés, temblando, apretó la vara contra el pecho. «Soy tu siervo, el hijo de tu promesa. No he venido por mí, sino por tu pueblo que se ha perdido en el silencio». El viento cesó. El fuego danzaba en las grietas de las rocas como si lo observara. Entonces una figura se manifestó en el resplandor. No era completamente visible, era fuego y luz al mismo tiempo.
Los ángeles se postraron alrededor, cubriendo sus rostros. Era la gloria. «Moisés», dijo la voz, y su tono era como un trueno envuelto en ternura. «¿Por qué clamas a mí como si no estuviera? Desde el principio te he hablado, incluso cuando callo». «Tu silencio me duele, Señor», respondió el profeta, con lágrimas cayendo sobre la tierra. «Tu pueblo se desespera, su fe se marchita. Dime, ¿los has abandonado?» Entonces el monte rugió. Las piedras se abrieron como si respiraran fuego. Desde las alturas cayó un rayo que no destruyó, sino que encendió. Tocó el suelo frente a Moisés, y de él surgió una llama dorada, en forma de corona. «Mira, Moisés», dijo la voz, «mi fuego no destruye, purifica. Mi silencio no es ausencia, es preparación». Moisés cayó rostro en tierra. «¿Qué deseas de mí, Señor?» «Sube más alto», respondió la voz. «Allí te hablaré cara a cara, y sobre piedra escribiré mi voluntad». Y el fuego comenzó a subir por la montaña como una serpiente de luz. Los ángeles lo seguían con alas encendidas, trazando caminos de resplandor. Desde el campamento, el pueblo veía el monte arder y creía que Moisés había sido consumido. Algunos gritaron su nombre, otros temblaron. Pero el profeta seguía avanzando, envuelto en la gloria, guiado por la voz que nacía de lo eterno. A cada paso, el aire se volvía más denso, más santo. Moisés sentía que el corazón se le partía en dos. Una parte temía morir, la otra deseaba quedarse allí para siempre. «Habla, Señor», murmuró, «porque tu siervo oye». Y el cielo respondió con una voz que hizo vibrar las estrellas. «Prepárate, porque mañana la tierra escuchará lo que los cielos oyeron desde antes del principio». El monte brilló como un sol en la oscuridad, y el nombre de Dios, invisible pero poderoso, llenó los cielos con un fuego que no podía ser descrito. Moisés cayó de rodillas. Sabía que al amanecer el universo sería testigo de algo que ningún hombre había escuchado desde la creación misma, la voz de Dios. El amanecer llegó con un rugido silencioso. El monte Sinaí no era ya una montaña, era una llama viva que se elevaba hasta tocar el cielo. Desde el campamento, el pueblo miraba con espanto cómo el fuego parecía devorar el aire mismo. El resplandor era tan intenso que los ojos dolían al mirarlo. Algunos cayeron postrados, otros lloraban en silencio. Había quienes decían que Moisés había muerto, que ningún hombre podía sobrevivir al fuego del Altísimo. Pero arriba, más allá del humo y el trueno, el profeta seguía ascendiendo. El aire estaba cargado de poder. Cada paso que daba Moisés hacía temblar las rocas, y la vara que sostenía brillaba como una estrella atrapada entre sus manos. El fuego no lo quemaba, pero su piel sentía la vibración del espíritu. Había una voz en el viento, un murmullo que lo llamaba por su nombre una y otra vez, suave como una brisa, pero tan inmensa como el universo. «Moisés», decía la voz, «no temas el fuego, porque el fuego soy yo». Entonces el cielo se abrió. Desde el oriente descendieron seres de luz, con alas que relucían como espejos de oro. Cada uno portaba una espada de fuego vivo. Eran los guardianes del monte, enviados a custodiar el encuentro sagrado. El aire vibró con su presencia, y la música celestial llenó el espacio. Notas que no eran sonidos sino energía pura, resonando dentro del alma. Pero no todo era luz. En los abismos del valle, donde la sombra del Sinaí se proyectaba sobre la tierra, algo oscuro comenzó a moverse. El enemigo había visto el resplandor. Legiones de espíritus caídos se alzaron como una tormenta negra, intentando subir por las laderas. Eran los ecos del antiguo adversario, los mismos que habían seguido a Lucifer en su caída. Sus gritos eran como hierro rasgando la eternidad. Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, extendió su espada y gritó una palabra que hizo vibrar el firmamento. «Santo es el que mora en la nube».
Ninguna sombra tocará el monte del Altísimo. Los cielos se abrieron en una batalla invisible para los ojos humanos. Rayos de fuego descendían como lanzas, y las sombras se retorcían entre relámpagos. Moisés sentía en su piel los temblores de esa guerra. El suelo bajo sus pies ardía, no de calor, sino de poder. El aire olía a azufre y gloria, a eternidad y juicio. De pronto, una voz gutural surgió entre los truenos, una voz que no venía del cielo, sino de la profundidad. ¿Por qué te acercas, hijo del polvo? Ese fuego no es para ti. Nadie puede ver al Altísimo y vivir. Moisés se detuvo. El miedo quiso entrarle por las venas, pero una mano invisible se posó sobre su hombro. Uriel estaba junto a él, envuelto en luz blanca. No escuches la mentira, dijo el ángel. El fuego que temes es el mismo que te dio la vida. Avanza, profeta, porque el cielo te espera. Y Moisés siguió subiendo, entre relámpagos y sombras. El monte rugía como un corazón gigantesco. Cada vez que el trueno sonaba, una parte de la piedra se abría como si respirara. De esas grietas surgían destellos de luz pura, y en ellos se veían símbolos que parecían flotar. Letras antiguas, invisibles para los hombres, pero conocidas por los ángeles desde antes del tiempo. El profeta llegó a una planicie alta, cubierta por una neblina dorada. El fuego se calmó, y un silencio solemne descendió sobre el monte. El aire era espeso, y Moisés apenas podía respirar. De pronto una figura surgió en el resplandor. No tenía forma fija, era luz, viento, fuego, y al mismo tiempo algo infinitamente tierno, la gloria de Dios. «Moisés», dijo la voz, «has subido donde pocos han llegado. Has vencido al miedo, al cansancio y a la duda, pero antes de oír mi voz, debes comprender el peso de la eternidad». El fuego se abrió ante él como un velo, y Moisés vio lo que ningún ojo mortal había contemplado. Vio los mares formarse con una sola palabra, las estrellas nacer de un soplo, los ángeles ser creados por la luz primera. Vio la caída de Lucifer, la guerra en los cielos y el llanto de los que eligieron la oscuridad. Vio la historia del mundo entera, como un río de tiempo que fluía desde el corazón de Dios. Cayó de rodillas, abrumado. «Señor, soy polvo, no soy digno de ver tus misterios». «Eres digno», respondió la voz, «porque me buscaste no con orgullo, sino con hambre de verdad». En ese momento, el monte se estremeció con un trueno que hizo temblar el valle. El fuego se alzó como una columna que alcanzó el cielo. Los ángeles cantaron con voces que parecían olas, rompiendo sobre el mundo. Y en medio del fuego, una tableta de piedra comenzó a formarse, no tallada por mano humana, sino escrita por la misma llama divina. Cada palabra se grababa con un sonido profundo, como un trueno mezclado con canto. «Yo soy el que soy», resonó el cielo. «No habrá otros dioses delante de mí». Moisés lloraba mientras veía las palabras arder sobre la roca. Su alma temblaba, no de miedo, sino de amor. Cada mandamiento era una herida de luz que se abría en su corazón. Era como si Dios mismo estuviera grabando su voluntad en el alma del profeta. En el valle, el pueblo veía el fuego y oía truenos, pero no entendía. Algunos se cubrían los oídos, otros gritaban. No sabían que cada trueno era una palabra sagrada, cada relámpago una letra del cielo. Mientras tanto, en lo alto, Miguel luchaba contra las sombras que intentaban romper el círculo de fuego. Sus alas brillaban como espadas y sus ojos eran soles. «Retírense, hijos del abismo», gritó. «Este monte está sellado con el nombre eterno». Las sombras chillaron y se desvanecieron como humo ante la tormenta. La luz ganó. Entonces, un silencio absoluto llenó el Sinaí. El fuego cesó de moverse, el viento se detuvo, y solo quedó la voz. Era suave, pero más poderosa que el universo. «Moisés, guarda estas palabras, porque son vida
A través de ellas mi pueblo conocerá mi rostro. El profeta levantó las tablas. Eran pesadas, pero su peso era el de la gloria. La luz lo cubría por completo. En su mirada había algo que ya no pertenecía al mundo. El monte ardía, pero Moisés estaba en paz. Había entrado en el fuego, y el fuego lo había transformado. Allá abajo, al pie del monte, el tiempo se había vuelto un enemigo. Moisés llevaba días envuelto en el fuego sagrado, y el pueblo, que al principio observaba con temor y esperanza, comenzó a murmurar. El Sinaí seguía ardiendo, pero el corazón de los hombres se enfriaba. El viento traía un sonido lejano, parecido al rugido de una tormenta, pero aquellos que habían visto el mar abrirse ya dudaban de que fuera Dios quien hablaba. Las noches eran largas, los días insoportables, y la fe comenzó a quebrarse como la arcilla bajo el sol. Aarón, el hermano del profeta, miraba hacia la cima con una angustia creciente. Los ancianos lo rodeaban, y sus voces se volvían cada vez más duras. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué no regresa? ¿Qué Dios lo ha consumido en ese fuego? Gritaban. Tráenos algo que podamos ver, algo que podamos tocar. Si Moisés ha muerto, necesitamos un nuevo guía. Aarón intentó calmar a la multitud, pero el miedo se había transformado en locura. Algunos decían haber visto sombras moverse entre las llamas del monte, otros afirmaban oír gritos de juicio. Nadie recordaba ya el eco del mar que se partió, ni el maná que caía del cielo, solo quedaba el vacío, y en ese vacío la oscuridad susurró. Esa noche, mientras el pueblo dormía inquieto, un viento frío descendió del Sinaí. No era el viento de Dios. Era un soplo de los que habitan en las grietas del alma. Un espíritu antiguo, nacido de la duda, recorrió el campamento, entrando en las tiendas, rozando las mentes cansadas. Las lámparas temblaron, y las brasas se apagaron una a una. En el silencio, una voz habló, baja, seductora, serpenteante. El fuego en el monte no te mira, él los ha abandonado. Adoren lo que puedan ver, y la fuerza volverá a ustedes. Cuando amaneció, el pueblo ya estaba decidido. Trajeron sus joyas, sus brazaletes y sus collares, los metales preciosos que habían sacado de Egipto, símbolos de una esclavitud que aún ardía en sus corazones. Aarón los observó con terror. «¿Qué hacéis?», preguntó. Pero la multitud rugió con una sola voz. «Haznos un Dios que marche delante de nosotros, porque Moisés no volverá». Y Aarón, débil ante la presión del pueblo, recogió el oro y lo fundió. Las llamas lo devoraron con un resplandor amarillo, y el metal comenzó a tomar forma. Era un becerro, brillante, poderoso a los ojos de los hombres, pero vacío en su espíritu. Cuando el fuego cesó, una sombra se deslizó detrás de la figura, un ser oscuro, de ojos rojos, que sonrió. «Así es como nace la idolatría», murmuró el arcángel Uriel desde lo alto del monte, mirando con tristeza. «La fe muere cuando el hombre busca la presencia sin la voz». El pueblo gritó, danzó, tocó tambores, las mujeres cantaban, los hombres bebían, y el becerro brillaba bajo el sol como si tuviera vida propia. En el aire se percibía un perfume extraño, una mezcla de incienso y pecado. Lo que antes había sido adoración se convirtió en ruido. Los ángeles del cielo miraban con lágrimas de fuego, mientras los demonios se arremolinaban entre las tiendas, alimentándose del caos. El arcángel Miguel descendió un instante, invisible para los mortales, y habló con voz grave. «Mientras el hombre olvida, el abismo celebra. Y mientras el profeta escucha», respondió Uriel, «la oscuridad intenta hablar más fuerte». En lo alto del monte, Moisés aún estaba ante la gloria. No sabía lo que ocurría abajo, pero el fuego divino comenzó a oscurecerse. El resplandor puro se tornó dorado, luego rojo. La voz de Dios retumbó como un trueno herido. «Moisés, desciende. Tu pueblo se ha corrompido. Han cambiado mi gloria por la imagen de un animal.
El profeta cayó de rodillas. «No puede ser, Señor. Tú los liberaste con poder, les diste pan del cielo, los guardaste bajo tu nube. ¿Cómo pudieron olvidarte tan pronto?» El monte tembló. Han cerrado sus oídos, han sellado sus ojos. Los que danzan ante el oro no miran al cielo. Pero no temas, Moisés, porque aún tengo misericordia. Desciende y lleva mi palabra. Yo juzgaré, pero también perdonaré. Moisés tomó las tablas, aún calientes, y comenzó a bajar. Sus pasos eran como truenos, su rostro brillaba como una antorcha, pero en su pecho ardía un dolor profundo. Mientras descendía, los ángeles combatían aún contra las sombras que intentaban cerrarle el paso. Cada golpe de sus espadas producía destellos que caían sobre la tierra como una lluvia de luz. Abajo, la fiesta del pueblo se había convertido en un desenfreno total. La música era salvaje, los gritos se mezclaban con carcajadas, nadie vio venir la sombra que se extendía detrás del becerro. La imagen parecía viva. En sus ojos vacíos había un brillo oscuro, un fuego que no era santo. Cada alabanza era un cuchillo contra el cielo. Aarón se mantuvo de pie, temblando, mientras veía el rostro de su hermano formarse en la distancia, envuelto en fuego. «¡Moisés!», gritó, pero el sonido se perdió entre el estruendo. El profeta descendió del monte con la fuerza de un relámpago. Su mirada era la de quien ha visto a Dios y ha contemplado también la traición humana. Las tablas brillaban en sus manos como dos soles gemelos. El pueblo lo vio y el canto se detuvo. Solo el silencio quedó. El fuego del monte rugía detrás de él como un testigo implacable. «¿Qué han hecho?», tronó su voz. «¿Qué Dios es este al que adoran con su vergüenza? ¿Acaso olvidaron quién los sacó de Egipto? ¿Olvidaron al que partió el mar?». El pueblo retrocedió. Algunos cayeron al suelo, otros escondieron el rostro. Pero era tarde. Moisés levantó las tablas y las miró con lágrimas. «No son dignos aún de estas palabras». Y con un grito que sacudió la tierra, arrojó las tablas al suelo. La piedra se rompió en 1000 pedazos y el fuego las devoró. En ese instante, un trueno descendió del cielo. El becerro se partió en dos y de su interior surgió un humo negro y espeso. El ídolo ardió y el olor del metal quemado llenó el aire. Los ángeles aplaudieron con rugidos de victoria y las sombras huyeron despavoridas. El arcángel Miguel levantó su espada y gritó: «La luz prevalece, aunque el hombre caiga». El fuego consumió la figura del becerro hasta que no quedó nada, solo cenizas. Moisés cayó de rodillas, con el rostro cubierto. Aarón se acercó, llorando. «Perdónanos, hermano». El pueblo temió que Dios los hubiera olvidado. Moisés levantó la vista con el rostro iluminado por una mezcla de ira y misericordia. No fue el fuego el que los olvidó. Fueron ustedes quienes dejaron de escuchar. El viento sopló de nuevo, llevándose el humo hacia el cielo. El silencio volvió, pero algo había cambiado para siempre. El fuego del Sinaí aún ardía y Dios, en su infinita paciencia, no había terminado de hablar. El humo del ídolo destruido todavía flotaba sobre el campamento como una herida en el aire. El pueblo estaba en silencio y el monte Sinaí seguía ardiendo en la distancia, como si el corazón de Dios aún palpitara entre las nubes. Moisés caminó entre las cenizas, con el rostro encendido por la luz del cielo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Sus ojos eran brasas, y en ellos se reflejaba tanto la ira como la compasión. Había en su presencia algo que no pertenecía al mundo, como si hubiera traído consigo un pedazo del fuego eterno. El profeta alzó la vara y la clavó en el suelo. El sonido del impacto resonó como un trueno. «Quien esté con el Señor, acérquese». Su voz rompió el silencio. Los levitas se adelantaron temblando. Moisés los miró con dolor, no con odio.
El pecado ha levantado un muro entre ustedes y su Dios. Hoy, el juicio caminará entre el campamento, pero después, la misericordia lo cubrirá todo. Los ángeles descendieron, invisibles, y recorrieron el valle como un viento purificador. La oscuridad retrocedía. Cada alma que lloraba era tocada por la luz. La sombra que había nacido del becerro se disipó como niebla ante el amanecer. Miguel, de pie sobre el monte, observaba en silencio. La tierra se duele, dijo, pero la gracia se aproxima. Cuando la noche cayó, el fuego del Sinaí se calmó. Solo quedaban brasas que respiraban suavemente en la oscuridad. Moisés subió una vez más, lento, agotado, pero decidido. Sabía que debía interceder por el pueblo, que la historia aún no estaba escrita del todo. Cada paso era una oración, cada respiración, una súplica. Al llegar al lugar donde el fuego había hablado, cayó de rodillas. «Señor», clamó, «han pecado, sí, pero aún son tu pueblo. Borra mi nombre del libro si es necesario, pero no apartes tu presencia de ellos». El silencio se extendió, largo, eterno. Las estrellas parecían contener la respiración. Luego, una luz suave emergió del centro del fuego, y la voz habló. Esta vez no con trueno, sino con ternura. «Moisés, has intercedido con un corazón quebrantado. Yo he visto el dolor de los hombres, y mi justicia ha sido satisfecha, pero mi amor será más grande que su culpa. Haré un nuevo pacto contigo». Las piedras del suelo comenzaron a brillar, y de entre la roca surgieron nuevas tablas. La voz continuó, «Sube y escribe las palabras que te diré. No serán solo mandamientos, serán promesa. Porque aunque el hombre tropiece, mi misericordia lo levantará». El monte volvió a encenderse, pero esta vez no con fuego de juicio, sino de consuelo. El viento soplaba como un canto, y el resplandor era dorado, lleno de paz. Moisés levantó las nuevas tablas, y la luz que emanaban era tan pura que iluminaba el cielo entero. Desde abajo, el pueblo vio aquel resplandor y se postró rostro en tierra. Nadie habló. Sabían que la voz del Altísimo había vuelto a sonar. En las alturas, los ángeles rodearon al profeta. Uriel extendió sus alas, cubriéndolo. «El fuego que antes juzgó, ahora sana», dijo. «La gloria que ardía ahora acaricia». Miguel bajó la espada y la apoyó en el suelo. El pacto renace, y la oscuridad retrocede otra vez. La voz de Dios resonó una última vez. «Mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. No porque lo merezcan, sino porque los he amado con amor eterno». El monte se llenó de un brillo blanco que cegaba. Las piedras temblaron, los cielos se abrieron, y por un instante el profeta vio más allá del tiempo. Vio a generaciones futuras repitiendo esas palabras, vio templos levantarse y caer, vio al Mesías venir, vio el fuego del Espíritu descender sobre hombres humildes. Comprendió que lo que ocurría en ese monte no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. Moisés cayó postrado, llorando, mientras el fuego lo envolvía sin consumirlo. En ese abrazo de luz, sintió el pulso del Creador, el latido que había dado vida al universo, y la voz susurró, tan cerca que parecía hablar desde dentro de su alma. «Tú me has buscado en la cima, pero habito también en los corazones quebrantados. Diles que no me busquen solo en el fuego, sino en el silencio, en el amor, en la obediencia». Cuando Moisés descendió del monte por última vez, su rostro brillaba con una luz que ningún hombre había visto. No era el fuego del Sinaí, era la gloria interior, la huella del Dios viviente. El pueblo lo vio venir y retrocedió, cubriéndose los ojos. Aarón lloró al verlo. «Hermano, ¿qué ha dicho el Altísimo?». Moisés levantó las tablas que resplandecían aún en la oscuridad. «Ha dicho que todavía somos su pueblo,
que aunque pequemos, su amor no se extingue, que la ley que nos da no es castigo, sino camino. El viento sopló, levantando el polvo del desierto. En el horizonte, el fuego del Sinaí comenzó a extinguirse lentamente, dejando atrás un resplandor dorado que parecía una promesa. El cielo se abrió, y por un instante una voz resonó como un eco suave: «Yo estaré con ustedes hasta el fin». El pueblo lloró, y las lágrimas cayeron sobre la tierra reseca, que por primera vez en años se humedeció. Fue como si la creación entera respirara de nuevo. Moisés levantó su mirada al cielo. En lo profundo de su alma, comprendió que el fuego de Dios no era solo poder, sino amor. No solo juicio, sino esperanza. Había subido temiendo morir en la presencia divina, y descendía sabiendo que el verdadero milagro no era ver a Dios, sino escuchar su voz y seguirla. A lo lejos, entre el murmullo del viento, las huellas de los ángeles aún brillaban como líneas de fuego sobre las rocas. Miguel y Uriel se miraron desde lo alto, y sus alas formaron una cruz de luz sobre el cielo. El pacto estaba sellado. Esa noche, mientras el pueblo dormía, el Sinaí se quedó en silencio, pero en lo invisible, la tierra y el cielo se habían tocado, y el universo entero susurraba un solo nombre: «Yo soy».